Hola, bienvenidos a la sesión relativa a los nuevos retos del derecho internacional humanitario en el siglo XXI. Mi nombre es Luis Yepes Cuadros y soy profesor aquí en el Centro del Derecho Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas. Por tanto, le doy la más cordial bienvenida a este módulo número 2 relativo al derecho internacional humanitario. En tal sentido, nuestro propósito de abordar esa temática respecto a los nuevos retos del derecho humanitario en el siglo XXI tiene como propósito presentarles a ustedes una visión que más que respuestas encontraremos ciertas interrogantes, ciertas premisas y quizás algunos contextos que yo les pueda explicar en el transcurso de esta sesión puedan entenderse de manera futuristas o quizás de ciencia ficción. Nada de eso es, porque los retos que tiene el derecho humanitario en el siglo XXI tienen que ver mucho con el desarrollo tecnológico. Por ello, vamos a abordar tres temas. El primer tema, primero, introducirnos a hacer una reflexión respecto a las nuevas tecnologías y los conflictos armados. Como primer punto. Como segundo punto, abordaremos uno de los nuevos retos que se denominan los sistemas de armas autónomas letales o también denominados los SALT y su vinculación con el derecho humanitario. Y en tercer punto, abordaremos un tema que al día de hoy sigue siendo una gran incógnita respecto a cómo entender lo que se ha denominado las guerras cibernéticas o los cyber warfare y el derecho humanitario. Por tanto, es importante reflexionar sobre la tecnología y los conflictos armados. Sabemos muy bien que los convenios de Ginebra de 1949 se han empeñado a reglamentar propiamente la conducta de las hostilidades en resguardo y en protección de los civiles y de aquellos que no participan en los conflictos armados o han dejado de participar deponiendo las armas. Pero la regulación de las armas en el derecho humanitario lo encontramos propiamente en las convenciones de La Haya y también, dicho sea de paso, en los convenios de Ginebra y en los protocolos facultativos adicionales a ello. Pero algo muy importante, las armas son medios y también la forma como se usan será el método de combate. Pero aquí genera una serie de incertidumbres. Las nuevas tecnologías, el desarrollo que ha empezado a evolucionar o a desarrollarse en esos términos, ha sido de tal magnitud que propiamente ha dejado en tela de juicio cuál es el alcance que tendría la regulación de estas nuevas innovaciones en la tecnología militar. Y no por ello, la ciencia ficción que algunos puedan pensar que se pueda presentar en el transcurso de esta presentación no está muy lejos de la realidad. Por tanto, ¿existen límites a estas nuevas armas o desarrollos tecnológicos que se están produciendo el día de hoy? Para ello, yo les quiero mostrar dos puntos que vamos a abordar. El primer punto es sobre los sistemas de armas autónomas letales y el segundo punto es sobre las ciberguerras. Comencemos entonces con este primer punto. Los sistemas de armas autónomas letales. ¿Cómo se entiende qué cosas son los sistemas de armas autónomas letales? Son armas que a través de algoritmos propiamente caracterizados por inteligencia artificial, son armas que pueden seleccionar y atacar de forma autónoma un objetivo, sin la participación o el control del ser humano.
y en ese mismo sentido puede movilizarse en un campo de batalla. El problema de esto surge en los siguientes elementos. Primero, ¿cómo se pueden definir a estos sistemas de armas autónomas letales que el día de hoy son una realidad? Los SALT, que vamos a denominar de esta manera, son denominados de diversas formas. Son llamados robots totalmente autónomos, son llamados también sistemas letales autónomos, pero también denominados como killer robots, robots asesinos. Los sistemas de armas autónomas letales el día de hoy viene a ser uno de los grandes debates del derecho internacional público y asimismo también del derecho humanitario, porque los dilemas que se debaten en el ámbito de las reuniones de los estados parte de la Convención sobre ciertas armas convencionales, al día de hoy buscan esclarecer cuál es el alcance que tienen en el ámbito jurídico el uso de este tipo de armas autónomas. ¿Por qué? Porque aquí encontramos una serie de dilemas éticos, dilemas políticos y dilemas jurídicos, que trataremos de abordar en la presentación. Una definición sobre los sistemas de armas autónomas letales, como les he comentado, son armas que se pueden movilizar en el campo de batalla y de forma autónoma debido a la inteligencia artificial con las cuales han sido programadas, pueden elegir, seleccionar y atacar a un objetivo. Por tanto, la doctrina que se empezó a desarrollar y la opinión de algunas organizaciones internacionales o estados en su doctrina militar, no hay una definición consensuada. Y peor aún, al día de hoy todavía no se ha logrado una definición convencional para entender este tipo de armas. Pero de por sí, esta nueva innovación tecnológica que prácticamente se está desarrollando con una velocidad apremiante, hace de que debemos mencionar que hay un gran número de países que están desarrollándola y obteniéndola o adquiriéndola como medios y métodos para sus fuerzas armadas. Estamos hablando de países como los Estados Unidos, Rusia, Japón, China, India, Alemania, Holanda, España, Canadá, Portugal, entre otros países y países asiáticos también que mencionaba ello, podría sumarse también Corea del Sur. No por ello, este tema genera una serie de cuestiones que propiamente tienen que ver mucho con su incidencia en el derecho humanitario. Por ejemplo, incidencias respecto a estas nuevas armas que se han empezado a desarrollar. Y, por tanto, las consideraciones básicas aquí son las siguientes: que el uso de estas armas tiene unas consecuencias humanitarias. Y justamente a ello es que en la guerra, las normas de la guerra y el uso de las armas en un conflicto armado tiene que haber una compatibilidad con las normas fundamentales del derecho humanitario. Pero para ello también tenemos que tener en cuenta dos puntos muy importantes. El primero es los importantes desafíos para el cumplimiento del derecho humanitario respecto del uso de estas armas. Y el segundo punto es que es importante, es urgente abordar las cuestiones críticas respecto al cumplimiento de las normas del derecho humanitario y también la aceptación ética respecto al uso de los SALT. Y la implicancia ética se encuentra es que hemos llegado a tal punto de desarrollo tecnológico que las armas de por sí emplean la fuerza armada, la fuerza militar. Las armas empezarían a adecuar, a utilizar la fuerza militar de forma autónoma sin el control humano. Y el dilema ético es si correspondería a un arma con tal, digamos, tecnología
tomar la decisión de matar a un ser humano. El dilema es ético. ¿En qué sentido? Porque de ser así, significaría que el arma se convertiría en un agente propio en el combate armado. Y por tanto, la problemática y la reflexión es si que estas armas en ellos recaería tomar la decisión de asesinar a un combatiente, a un ser humano. No por ello debo mencionar cuáles son ese tipo de armas en los cuales vengo mencionando. Por ejemplo, en el ámbito de defensa aérea, encontramos armas que se encuentran totalmente autónomas y se encuentran fijadas en naves, instalaciones terrestres y en vehículos, cuyo propósito han sido programadas a través de esa inteligencia artificial para destruir cohetes, morteros, misiles, aviones, drones y barcos. Como vuelvo a repetir, de forma autónoma, sin la participación o intervención de un control humano, identifica y rastrea y selecciona y ataca ciertos objetivos por los cuales fue programado. Entre estos también podemos hablar de los drones armados. Y aquí es importante mencionar lo siguiente. Israel Aerospace, el centro espacial o mejor dicho, el Centro de Investigación Científica Espacial de Israel ha desarrollado un vehículo aéreo que lo denominan el Harpy. Harpy es un dron en el cual desde tierra identifica una señal enemiga. Y cuando identifica una señal enemiga, el dron se dispara hacia el aire. Una vez que encuentra la señal enemiga, esta señal le empieza a cotejar con su banco de datos de señales peligrosas. Si compatibiliza esta señal enemiga, ¿qué es lo que hace el dron? El dron entra en modo de ataque y por tanto hace que se estrelle o va en picada contra el objetivo identificado, que es una señal de radar enemiga, haciendo detonar una ojiva con un potencial destructor increíble. El problema de este tipo de armas es el siguiente. Como el arma está programada para identificar por sí solo de manera autónoma una señal enemiga, ¿qué pasaría si el radar o la señal proviene del techo de una escuela? O si proviene del techo de un hospital, o si proviene del techo de una iglesia, que como ustedes muy bien saben, por los cursos que han estado llevando, son bienes protegidos por el derecho humanitario. A ello también tendremos que mencionar otro tipo de sistemas de armas que se encuentran en el ámbito terrestre. En las imágenes podemos ver dos tipos de armamentos. El primero, el armamento de industria norteamericana, Talon, y el de abajo, el denominado La Mula, por la forma que lleva, de fabricación norteamericana, son armamentos semiautomáticos, no propiamente autónomos. Pero acá viene el tema. Este tipo de armamentos, por ejemplo el Talon, se encuentra ensamblado e implementado de toda una serie de artillería, con el propósito de ¿qué? De identificar enemigos, combatientes, a fin de que los soldados no participen en las hostilidades. Y debajo encontramos la mula, como así se le denomina, es un robot que tiene forma prácticamente, como les vuelvo a decir, de una mula que soporta las cargas y armamentos por parte de las fuerzas armadas que las acompañan. El problema aquí es el siguiente: en algún momento este tipo de armas lograrán por sí solos desarrollar una inteligencia artificial que le permitan seleccionar y atacar objetivos, seres humanos. A ello también en el ámbito
de los océanos se han empezado a desarrollar también otro tipo de armamentos que tienen como objetivo a los seres humanos, barcos y submarinos. En la superficie, este tipo de armas selecciona y ataca objetivos por medio de un control remoto, pero en algún futuro este tipo de armas podrá por sí solo identificar a un enemigo y destruirlo. Y bajo el agua, si bien es cierto, por el momento la tecnología militar hace de que el lanzamiento sea bajo el control del ser humano, pero también identifica el objetivo de forma autónoma. Aquí encontramos toda una serie de, digamos, de cuestiones. ¿En qué sentido? Que las cuestiones legales que acá observamos son las siguientes, que nosotros sabemos que el artículo 36 del protocolo adicional 1 de la Convención de Ginebra, protocolo adicional a la Convención de Ginebra, establece que los estados que adquieren nuevos medios y métodos de guerra deben hacer un examen, deben hacer una revisión sobre si ese tipo de arma es conforme con el derecho internacional público y desde luego si guarda relación con las normas fundamentales del derecho humanitario. Y aquí encontramos una serie de problemas y que esto puede generar toda una serie de debates. ¿Y cuáles son esos dilemas? ¿Qué dudas encontramos en el derecho humanitario al día de hoy? El uso de los sistemas de armas autónomas letales es de acuerdo, pueden hacer factible la aplicación del principio de distinción. Este tipo de armas pueden distinguir entre objetivos militares de los que no lo son, me refiero a población civil, o en otros términos, para volver un poco más sencillo, pueden distinguir entre combatientes y población civil, pueden distinguir entre objetivos militares y bienes civiles protegidos. Y el otro dilema es, ¿este tipo de armas autónomas puede ser que cumplan con la proporcionalidad del ataque? ¿O que este tipo de armas cumple con el principio de precaución en el ataque? Esta serie de interrogantes generan toda una serie de discusiones en el ámbito internacional. Porque por un lado, hay países que abogan que las armas autónomas letales se encuentran comprendidas por las normas del derecho humanitario y por tanto cumplirían con todos los principios fundamentales de esta disciplina. Pero hay un sector que podríamos decir mayoritario en el cual encuentra que estas armas de por sí no cumplirían con los propósitos y principios del derecho humanitario. De por sí se alega de que por más sofisticada que un arma sea, por más inteligencia artificial que haya desarrollado, en el conflicto armado, en una situación de beligerancia, la decisión de las acciones de matar a una persona o elaborar y razonar en tiempos muy precisos sobre ciertas situaciones no pueden ser comprendidas a una máquina, sino que necesitan de tener el raciocinio de un ser humano. Por tanto, esto significaría también deshumanizar cada vez más la guerra y hacer que la guerra en el futuro se pueda convertir no de una manera como algunos llaman, digamos, una guerra propiamente entre máquinas, que esa es, digamos, una visión muy futurista, pero no está muy alejada de ello, sino que el ser humano pierde el control del uso de la fuerza militar, de la fuerza armada en un conflicto armado. Y otro dilema es si los SAL tienen responsabilidad por la violación de los derechos, del derecho humanitario, que esto también plantea una serie de interrogantes. Por tanto,
El ser humano al día de hoy se encuentra prácticamente elaborando y desarrollando cada vez más la nueva tecnología militar en el conflicto armado. Por tanto, una pregunta que se plantea es, ¿el futuro de los sistemas de armas autónomas letales ya podría ser, digamos, algo que empezaría a producirse con mayor escala para guerras en el siglo XXI? ¿Este sería el futuro de los ALTS en el siglo XXI? La imagen que ustedes ven ahí prácticamente es una famosa película que muchos conocen como Terminator. Pero para suerte nuestra, este tipo o este prototipo de arma no ha sido todavía creada, pero no estamos lejos de ello. De convertirse esto en una realidad y que esto parece ciencia ficción, y vuelvo a repetir lo que no lo es, porque ya existe la tecnología y en la cual se está trabajando en ello, había que abordar con mucho cuidado cómo hacer que el derecho humanitario sea la norma eficiente para reglamentar todas las situaciones de hostilidades y las armas que se emplean en el combate armado internacional. Pero si esto les parece un poco futurista, pues hay otra situación que también ha generado uno de los principales debates en el derecho humanitario, y es en relación a las guerras cibernéticas. Esto sobre guerras cibernéticas habría que enfocarlo de la siguiente manera. Primero, las guerras cibernéticas es algo que se ha venido a considerar primero el escenario del combate o del conflicto, que vendría a ser propiamente lo que se llama como ciberespacio. Por ciberespacio se ha empezado a denominar como un nuevo medio o dominio de los estados, un nuevo espacio de soberanía cibernética. El dominio de los estados ha estado siempre en la tierra, en el mar, en el aire, y el ciberespacio se ha convertido el día de hoy en un nuevo dominio de los estados, o que buscan dominarlo. Por tanto, se lo ha denominado como una cibersoberanía. ¿Qué viene a ser propiamente el ciberespacio? El ciberespacio propiamente viene a ser un sistema de redes que posibilitan toda una serie de algoritmos sobre las comunicaciones globales en tiempo real. Sobre el ciberespacio hay diferentes definiciones respecto de ello, pero para efectos de esta presentación, el ciberespacio ha sido considerado hoy en día como una especie de prolongación de la soberanía o cibersoberanía que luchan los estados por ella. Pero también, cuando escuchamos el término ciberguerra, también es catalogada de forma a manera de sinónimo como ciberconflicto, ciberoperaciones y ciberataque. Y la verdad es que no hay duda de ello, porque al día de hoy no existe una definición convencional sobre lo que se puede entender sobre ciberguerra. A ello tenemos que mencionar lo siguiente, que si bien es cierto, no hay una definición convencional de lo que es una guerra, una ciberguerra o guerra cibernética, el grupo de expertos eh, auspiciados por la OTAN en el año 2004 y posteriormente en el año 2017 desarrollaron un manual académico no vinculante que busca establecer una serie de códigos de conducta de acciones de fuerza armada en el ámbito de las ciberoperaciones, que es el denominado Manual de Tallinn o Tallinn Manual. El Manual de Tallinn aplicado en las ciberoperaciones. En el Manual de Tallinn, que como voy a repetir, no es una norma convencional, no es un tratado, sino es una serie de recomendaciones y opiniones de expertos gubernamentales y académicos en el ámbito de la defensa y la seguridad internacional, establecen que hay ciertas reglas del derecho humanitario que pueden ser aplicables a ellas.
Pero aquí viene nuevamente el debate, que lo pondré un poco más adelante. Si bien es cierto, hay muchas definiciones sobre lo que se puede entender sobre el ciberataque, pero por efecto de esta clase, el manual de Tallinn define qué es un ciberataque. Y un ciberataque explica que es una ciberoperación, ya sea ofensiva o defensiva, que razonablemente se espera que cause injuria o muerte a personas o daños o destrucción de objetos. Por tanto, esta definición es útil. ¿Por qué? Porque encontramos acá en esta definición que, como voy a repetir, no es una definición convencional, sino es una recomendación de expertos en ciberseguridad y ciberdefensa, dos áreas que muy bien son compatibles, pero con elementos distintos, para no confundir los términos, comprenden qué se puede entender por ciberataque. Pero ojo, si regresamos un poco nuevamente, en el manual Tallinn, esta definición está comprendida siempre y cuando se produzca en el ámbito de un conflicto armado, no en otras situaciones. Se entenderá por ciberataque en la situación cuando ocurre un conflicto armado, una ciberoperación, ya sea ofensiva o defensiva, que razonablemente se espera que cause una injuria o muerte a personas o daños o destrucción a objetivos. ¿Cómo se puede producir un ciberataque? El ciberataque se puede producir a través de armas cibernéticas. ¿Y cuáles son esas armas cibernéticas? Las armas cibernéticas son lo que hoy día se llaman los firewalls, es decir, en otras palabras, en otros términos, virus informáticos, gusanos, troyanos que afectan infraestructuras críticas. ¿Y qué se entiende por una infraestructura crítica? Aquellas instalaciones vitales para la supervivencia y el desarrollo de una sociedad en un estado. Por ejemplo, a través de un ataque cibernético, a través de la intromisión de cierto tipo de virus y que al día de hoy se están desarrollando virus con inteligencia artificial, es decir, que pueden ellos identificar prácticamente qué tipo de instalación pueden afectar, desestabilizándola, dejando sin energía a un estado, cortando el internet a un país o prácticamente dejar sin recursos hídricos a un estado. La diferencia de las ciberguerras de los o este tipo de, o mejor dicho, de las armas cibernéticas con los sistemas de armas autónomas letales es que los SALT, los sistemas de armas autónomas letales, generan un impacto físico, generan un impacto, digamos, que se pueden ver, materializar. En cambio, las armas cibernéticas no generan un daño físico, sino que generan un efecto perjudicial, eso sí, para una sociedad entera. Por tanto, el derecho humanitario protege de por sí a los civiles, como muy bien conocemos nosotros, de los efectos que puedan conllevarse en operaciones militares. Y por tanto, nuevamente nos encontramos ante el dilema. Si frente a un ataque cibernético o un ciberataque, pueden darse que esto pueda ir de la mano o que pueda ir en concordancia con el principio de distinción, con el principio de proporcionalidad, con el principio de precaución en el ataque. Y esto nuevamente nos encontramos en un debate, porque así como los hay, un sector de la comunidad internacional considera de que sí se encontrarían comprendidos los ciberataques en el marco del derecho humanitario, y otro sector opina de que el derecho humanitario no fue pensado para este tipo de situaciones que se consideran como ciberguerras, y por tanto es imperante de que las acciones que se emplean al día de hoy utilizando este nuevo medio
que es el ciberespacio, merecen ser regulados, merecen ser establecidos, reglamentados bajo el derecho humanitario a través de un nuevo tratado o una nueva convención. Por tanto, acá nos genera una pregunta también. ¿Qué tipo de ciberoperaciones militares integran la categoría de actos violentos para el derecho humanitario? Y por tanto, hay un gran consenso en, digamos, en los expertos respecto a qué entender por ciberataque y también qué entender por aquellos, en qué situaciones sí calza un ciberataque, qué situaciones pueden ser comprendidas bajo el derecho humanitario. Y aquí vamos a aplicar una regla que voy a denominarla el semáforo. Tiene que ver con la aplicación del derecho humanitario dependiendo de qué se está atacando. Sabemos que el ciberespacio es un escenario en el cual se están cometiendo toda una serie de actos que perjudican a la sociedad. Por tanto, no es por ello que conozcamos de algunos términos como ciberseguridad, por un lado, u otro tipo de situaciones que afectan, digamos, ciertos bienes de la población. Para efectos del derecho humanitario, ¿cuándo se entenderá que se ha afectado, cuando se ha cometido un ciberataque afectando infraestructuras críticas? Por ejemplo, en, en el caso de un conflicto armado, cuando un Estado A y un Estado B se encuentran en una situación de combate y uno de ellos decide atacar al otro usando armas cibernéticas, con el objetivo de que de cortar la energía del hospital en el cual se encontraban personas que estaban en situación de cuidados intensivos, y por el corte de energía a través de un ciberataque, esas personas que se encontraban en esa unidad especial fallecieron. O a través de un ciberataque, propiciar que un país o un estado con el cual se está combatiendo se corte el suministro de electricidad, pero también los suministros de agua, pero también controlar el sistema de tráfico aéreo del estado. ¿Se imaginarían un día que hay un ataque en el cual el estado A ataca al estado B de manera cibernética y desestabiliza todo su sistema de tráfico aéreo? Es decir, se apagan los radares y por tanto los aviones no son ciegos porque necesitan del control, ¿verdad?, de tierra, o que controlen prácticamente sus instalaciones hidroeléctricas, oleoductos o centrales de energía nuclear. Esto sí consideraría y estaría dentro del ámbito del derecho humanitario. Y esta es, digamos, la zona verde. La zona amarilla, digamos, es una zona gris. ¿Por qué? Porque los ataques cibernéticos que se pueden dar acá pueden, pueden entenderse como que pueden afectar a la sociedad, pero hay dudas todavía si estarían comprendidas bajo el derecho humanitario. Por eso que le dicen una zona gris. ¿Por qué? Porque son aquellos ataques en los cuales, ataques cibernéticos en los cuales se afectan cierto tipo de infraestructuras, pero de carácter económico. Estamos hablando, digamos, de la banca virtual, cuando uno, este, su dinero que se encuentra depositado se encuentra sin fondos porque ha habido, digamos, un- una intervención de un virus de computadora que prácticamente imposibilitó a la sociedad a que tenga recursos económicos, o afecte, digamos, el ámbito bursátil de la bolsa de valores donde se gestiona y al día a día se establece cuál es el capital financiero mundial. Si bien es cierto,
Esto podría conllevar un poco a lo que sucedió en el año de 1929, en la Gran Depresión Americana o de los Estados Unidos, donde el factor en el cual las personas se quedaron sin suministros económicos y perdieron todas sus acciones, generaron a toda una ola de suicidios y muertes y penumbras en el país y también en otras regiones del planeta. El tipo de ataque cibernético frente a acciones que tienen que ver con la actividad económica es al día de hoy una zona gris, pero la consecuencia de ello es la producción de muertes que puede generar sobre esto. Y una zona que vamos a llamar roja es la que podríamos entender como aquella en la cual no se encuentra comprendida el derecho humanitario. ¿Y cuáles son? Pues aquellos ataques que se puedan dar o hackeos, que se podría ser el término, ataques que se puedan dar a las redes de comunicación móvil, redes sociales o redes comerciales. No por ello algunas veces escuchamos que algunas personas dicen de que no pueden entrar a su cuenta de red social porque ha sido hackeada. Esto se constituiría como un ataque cibernético y por tanto el derecho humanitario tendría que entrar a tallar ahí. Pues creo que todos tenemos la respuesta de que no. Por tanto, en conclusión, en este punto, en este gráfico, el derecho humanitario entraría en tallar cuando un ataque cibernético afecta una infraestructura crítica en la cual genera una serie de situaciones por las cuales se estabiliza tanto el tráfico aéreo de un estado, su hidroeléctrica, oleoductos, centrales de energía nuclear, hospitales, entre otros. Recordemos algo muy importante. El protocolo adicional a los convenios de Ginebra ya de por sí establecía la protección que tienen los hospitales en el caso de un conflicto armado. Entonces, aquí encontramos, digamos, una gran relación respecto a ello. Pero no por hoy, el estándar actual, creo que la palabra estándar está muy grande, digamos, la opinión del día de hoy y los estudios sobre los especialistas en la materia, irrogan de que este ámbito, este nuevo ámbito de conflicto, merece tener una regulación más específica, más detallada, pues los convenios de Ginebra estarían quedando al día de hoy un poco cortos. Por ejemplo, eh, eh, les puedo poner como un ejemplo lo que sucedió en Georgia en el año 2008. Y aquí podríamos decir que fueron los primeros pasos hacia la ciberguerra. ¿En qué cuestión? Recordemos un poco lo que sucedió en Georgia. En Georgia eh, hubo un contexto en el cual Oreste del Sur, una de las ciudades prorrusas que se encuentra dentro del territorio del estado de Georgia, empezaron a tener una serie de actos que generaron una serie de situación interna, por lo cual el Estado ruso decidió intervenir para defender a aquellas zonas prorrusas. Es igual como lo que sucedió en Ucrania en el año 2015, cuando Crimea, una ciudad prorrusa, decidió prácticamente independizarse. ¿Qué sucedió acá? Ante este conflicto en el cual ocurrió tanto entre Georgia y la Federación Rusa, ¿qué es lo que hizo? La Federación Rusa aplicó un ciberataque. ¿Qué es lo que hizo? Desconfiguró prácticamente la página web del servicio de Estado principal de ese país, que es la Secretaría de Estado, lo que vendría a ser su servicio, su Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese fue el primero. Luego, los websites del Ministerio de Defensa y su Ministerio de Seguridad fueron totalmente deshabilitados. No solamente eso, sino que Rusia cortó el suministro de Internet de Georgia, prácticamente dejando al país
aislado del mundo. Entonces, esta situación, ¿qué configuró? Pues configuró todos unos efectos graves a los sistemas también de defensa de ese país. El sistema de defensa del país prácticamente no podía operar porque todos los sistemas se encuentran computarizados. Fueron totalmente neutralizados. No hubo internet ni tampoco hubo servicios de telefonía. ¿Se imaginan lo que pasó con este estado? Se quedó prácticamente durante el conflicto sin sistemas de defensa, sin internet, sin telefonía. Prácticamente fue un estado vulnerable en todo su sentido. Por tanto, aquí podríamos hacer un ejercicio muy interesante. ¿Cuál sería el derecho aplicable a la luz de los convenios de Ginebra o del derecho humanitario en general? Pues a ello debemos recordar el artículo 2 común, los convenios de Ginebra, pero también el artículo 36, que hemos hecho mención hace un momento, y también el artículo 52 del protocolo adicional 1 de los principios de los convenios de Ginebra, pero también tener en cuenta los principios que hemos visto hace un momento. Si esto, si esto que ocurrió con Georgia por parte de Rusia estarían prácticamente dentro del respeto al principio de distinción, de proporcionalidad, de precaución en el ataque, pues esto genera propiamente muchas dudas al día de hoy. Por tanto, la ciberguerra reemplazará las tradicionales formas de los conflictos armados del siglo XXI. Podría ser de que en algún futuro las guerras convencionales, cuerpo a cuerpo, entre fuerzas armadas, serán reemplazadas propiamente por ataques realizados no en la tierra, no en el aire, no en el mar, sino a través de un nuevo dominio por el cual muchos lo están viendo como la nueva cibersoberanía, que es el ciberespacio. Podrá hacer que las guerras del futuro se lleven consecutivamente a través solamente del ciberespacio, porque eso significaría menos costo de vida, menos costos económicos, pero sí el desarrollo de tecnologías que podían desarticular prácticamente a un país con el objetivo de obtener una ventaja militar hacia ellos. Por tanto, esta presentación que espero no cause, digamos, dilemas de ciencia ficción, ni tampoco pensar de que son futuristas y nunca van a llegar, sino presentar a ustedes cuáles son aquellos nuevos retos que enfrenta el derecho humanitario. Si bien es cierto, esta presentación no tiene respuestas, pues las respuestas quisiera desarrollarlas con ustedes en el foro o en el chat que tengamos para debatir sobre este tema. Porque el tema no acababa aquí. Habría que hacer un análisis muy minucioso sobre las normas del derecho humanitario que puedan ser conformes a estas situaciones. Es decir, ¿son legales o no de acuerdo a los convenios de Ginebra y a las demás normas del derecho humanitario, tanto los sistemas de armas autónomas letales como los ciberataques, que al día de hoy constituyen lo que se ha venido a denominar las nuevas guerras o la nueva ciberguerra? Por tanto, quedo a ustedes para poder compartir e intercambiar opiniones sobre este punto y que con mucho gusto estaré ansioso por escuchar sus comentarios. Muchas gracias.